Gracias, señor presidente. Terminaba mi anterior intervención denunciando lo que está siendo la práctica concreta del Partido Popular, pero justamente planteando una iniciativa parlamentaria que es toda una invitación al diálogo y al trabajo compartido, en la mejor línea de la tradición que ha tenido esta comisión a lo largo de los largos años que lleva existiendo. Se trata, señorías, ante una realidad que es la insatisfacción de la inmensa mayoría de los autónomos sobre la protección social que la Seguridad Social hoy les puede garantizar, ser capaces de crear en esta comisión un espacio sosegado de discusión, de escucha, de trabajo, que nos pueda permitir en los próximos meses, desde un diagnóstico compartido de cuáles son los problemas que afectan a los trabajadores autónomos en materia de protección social, ofrecer líneas de reforma en relación a este régimen especial. Una insatisfacción que hoy tiene dos expresiones. Por un lado, trabajadores autónomos que después de largas carreras de cotización terminan generando pensiones relativamente bajas, entre otras cuestiones y fundamentalmente porque más del 80% de los autónomos optan voluntariamente por cotizar por las bases mínimas. Y, por tanto, a pesar de haber tenido una larga carrera de cotización y habiendo hecho un poco esfuerzo contributivo, la sensación que se les genera a estos trabajadores autónomos cuando se jubilan es que ese esfuerzo de cotización no ha generado la protección que necesitan para vivir con dignidad cuando dejan de trabajar. Y ya no digamos cuando analizamos las pensiones de viudedad de las esposas, de las parejas de esos trabajadores autónomos, donde aparece otro núcleo importante de pobreza, y al mismo tiempo insatisfacción de estos trabajadores autónomos porque o bien en el inicio de su actividad económica o bien cuando durante su actividad económica tienen problemas, la carga que les supone la cotización mínima hace a menudo insostenible la continuidad de su actividad profesional. Y cualquiera de nosotros que se acerque a la realidad de los trabajadores autónomos le trasladarán este tipo de sensaciones. Ahí está un núcleo que a lo largo de estos años en materia del RETA no hemos abordado. Hemos abordado en estos últimos 15 años reformas importantes y mi grupo quiere poner en valor precisamente una subcomisión que se crea en tiempos de otra mayoría absoluta del Partido Popular, pero quizás con actitudes políticas diferentes, en el seno de la Comisión de Economía, promovida por nuestro colega, el señor Sánchez Llibre, que elabora un informe sobre el Estatuto de la Microempresa del Trabajador Autónomo, donde por primera vez se constatan las diferencias que existen en materia de protección social entre trabajadores autónomos y trabajadores del régimen general. Y ese informe de aquella subcomisión es el que ha marcado algunas de las mejoras en estos últimos 15 años en esta materia. De aquel informe hemos avanzado en la mejora de la protección social de los autónomos. Hoy les planteamos otra oportunidad de avanzar en esa dirección y dar respuesta a una cuestión que entonces no había suficiente, quizás consenso, quizás claridad de cómo debíamos abordar y que hoy, en cambio, se empieza a generar una cierta idea compartida. ¿Cuál es? Y es la tesis de fondo que defiende Convergencia y Unió, pero que no prejuzga que sea el resultado, ¿no? Pero la tesis es que aquella cotización que deben realizar los autónomos tuviese más que ver con los ingresos reales de su actividad económica. Vincular ingresos reales de los autónomos con su nivel de cotización, permitiendo que a mayores ingresos, mayor esfuerzo de cotización, que permitiría generar mejores pensiones en tiempos más malos para los autónomos, menor esfuerzo de cotización para permitir que la actividad económica se pudiese desarrollar. Eso exige una reforma a fondo, que no es fácil y que precisamente el instrumento de la subcomisión parlamentaria permite discutir en relación a estas cuestiones. Y lo hacemos además en un contexto en el que el Gobierno está optando en materia del régimen de autónomos por medidas unilaterales, sin acuerdo con las organizaciones representativas de los autónomos y sin ningún tipo de acuerdo y diálogo con los grupos parlamentarios de la oposición. Lo hemos vivido en el Real Decreto que se aprobó a finales del año pasado, que amplía la cotización de los autónomos societarios, de los autónomos que tienen más de 10 trabajadores.
incrementando en tiempos de crisis la presión fiscal de un colectivo que ha padecido duramente las consecuencias de esta crisis. Y el Gobierno nos anuncia también próximas reformas en el ámbito del RETA, tampoco sin abrir un proceso de diálogo, de discusión con los grupos parlamentarios. Sería razonable pensar que en esta materia necesitamos un enfoque global, un enfoque que fuese compartido por todos los grupos, discutido con los interlocutores sociales, que nos permitiese en los próximos tiempos dibujar una ruta de las 3, 4 o 5 reformas que pueden ser claves para dar sostenibilidad al sistema y para mejorar la protección social que reciben estos trabajadores. Y decía antes que su tentación es instalarse, lógicamente, en lo cómodo. Y lo cómodo es rechazar esta petición que les plantea Convergència i Unió, desde la esperanza que eso tiene un impacto en términos de los medios de comunicación relativamente escaso, que por tanto el coste político que tiene para el Grupo Popular es pequeño y que en cambio lo complicado sería quizás abrir una discusión de fondo con los grupos de la oposición, y es una pena. Yo creo que las virtudes que hemos tenido desde el año 95 en esta comisión es precisamente esa, generar espacios de discusión, de consenso, que son trabajosos, que son difíciles, que a veces nos pueden agotar, pero terminan construyendo políticas que en el tiempo distintas mayorías comparten, que son por tanto eficaces, que tienen impacto en la sociedad, que generan credibilidad frente a la sociedad. A mí me gustaría, y con ello termino, señor presidente, que los portavoces del PP y los diputados del PP, antes de la votación, le diesen 2 vueltas. Que no se instalen en lo cómodo y en la pereza intelectual, sino que hagan el esfuerzo de trabajar para el consenso, para el diálogo y para el acuerdo. Nada más y muchas gracias.